vimos equilátero, isósceles, escaleno, eso no lo vimos. No. Entonces escriben como título, por favor, algo que se llama clasificación de ángulos. Clasificación de ángulos. ¿Listo? Entonces, los ángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, según la medida de sus lados, se clasifica en qué tipo de ángulos. Por favor, ¿me acuerdan, niños? Ustedes que son una pilera de muchachos, ¿según qué? ¿Se puede clasificar en qué? En equilátero. Equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que sus tres lados son iguales. Tres lados iguales. Lados iguales. Se clasifica en isósceles. 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 ¿Qué significa? Que tiene solamente dos lados iguales. Dos lados iguales. Dos lados iguales. Iguales. Y se clasifica, por último, se clasifica en, aquí sería equilátero, isósceles, ¿cierto? Y por último, Cuadrilátero. en escaleno, no. Escaleno, eso no sería un triángulo, escaleno. Y el escaleno es el que me dice que ninguno de sus lados son iguales, o sea que tiene tres lados diferentes. Escaleno. Escaleno me dice que sus tres lados son diferentes. Tres lados diferentes. Yo voy a hacer una preguntilla. Voy a hacer un triángulo y ustedes me van a decir de qué tipo es. ¿Listo? Ustedes que son una pilera de muchachos. ¿Listo? Acá este está muy grande. ¿Listo? Acá. Ustedes me van a decir, por favor, de qué tipo es. ¿Listo? Que son una pilera de muchachos. Si yo tengo este triángulo, vamos a hacerlo bien hermoso, bien bonito. Listo, si yo tengo este triángulo. Listo. Listo, aquí. Espere, Sergio me hizo hacerlo mal. Listo, y este. Del cual yo digo que la medida de este. El cual yo digo que la medida de este. Acá, arribita, listo. El cual yo digo que la medida de este son 3 centímetros. 3 centímetros. La medida de este lado también son 3 centímetros. 3 centímetros. Y la medida en el lado de abajo son 3 centímetros. ¿De qué tipo de ángulo es? Equilátero. Equilátero. Equilátero, muy bien, porque el ángulo equilátero me indica que sus tres lados miden lo mismo. Son iguales. Son iguales. O sea que en este caso, este sería equilátero. ¿Por qué? Porque cada lado mide 3 centímetros. Entonces, lo clasificamos como equilátero. Entonces, lo vamos a colocar en la parte que dice equilátero. ¿Listo? Lo vamos a colocar en la parte que dice equilátero. Entonces, espérense que la profe termine de hacerlo bien hermoso, bien lindo, bien cuco. Y lo colocamos en equilátero. Listo. O sea que este sería equilátero. ¿Cierto? Súper bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Y ustedes me van a decir en qué cuadrito va. Si en isósceles o escaleno. Profe, Dime. sí, o sea, si más o menos el triángulo, por ejemplo, tiene 3 centímetros abajo y 3 centímetros al lado, pero en el otro lado tiene 2 centímetros, ya sería isósceles, ¿no? Exactamente, mi amor. Ya sería isósceles. Espérense que la profe como que está choneta el día de hoy y torció. Está torcida. ¿Listo? Acá. Profe, ¿es un isósceles?
Espérense que no lo he terminado de dibujar. Cuando les coloque las medidas, ahí sí me van a decir, profe, 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 profe. No, todavía no. Todavía nada de profe, profe. ¿Listo? Listo. ¿Qué sería? Coloquemos acá 5 centímetros. 5 centímetros. Acá coloquemos 10 centímetros. Y aquí coloquemos. Espérense. Voy a colocar esta cosita. Esta cosita. Y aquí sería 4 centímetros. Por favor, me dicen de qué clasificación es. Si es isósceles, Escaleno. Escaleno. Escaleno escaleno. porque ¿Por sus qué? tres lados son diferentes. Muy bien, excelente. Es escaleno porque sus 3 lados son diferentes. Entonces, este lo voy a colocar en la parte de escaleno, porque me dice que escaleno, como lo dijo Sebastián, como lo dijo Daniel, muy bien, sus 3 lados son diferentes. Aquí este sería escaleno. Listo, entonces me faltaría hacer un ejemplo de un ángulo isósceles. Y sabemos que el ángulo isósceles solamente va a tener 2 lados iguales. Entonces yo voy a hacer un ángulo isósceles, un triángulo isósceles, donde acá, que sería en este lado, acá y acá. ¿En dónde? ¿En dónde? Este va a medir a este lado 5 centímetros. ¿Listo? En el lado izquierdo también va a medir 5 centímetros. Fíjense que dibujarmente como que parece más equilátero que escaleno. Voy a hacer más chiquito acá. ¿Cierto? Está como igual. Lo voy a cambiar un poquito. Así. Ya parece más escaleno. Es que parecía más equilátero que escaleno el dibujo. ¿Cierto? Toca dibujarlos bien, bien hermosos. ¿Listo? Aquí sería 5 centímetros. ¿Listo? 5 centímetros y 8 centímetros. Y abajo no, abajo tiene que ser menor. Si aquí yo coloco 5 centímetros, aquí coloco 5 3. centímetros, abajo podría ser 3. Tienes toda la razón, Danielita. Abajo podría ser 3. Y ya sabemos que es escaleno porque solamente 2 lados tiene igual. ¿Listo? Y eso es los ángulos según su medida, según la medida de sus lados. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? La verdad es muy sencillo. Yo no, profe. Lo único que toca Yo es tengo una definir, pregunta. dímela. Es que yo como que acá llegué como hace 5 minutos a la clase, es que el WhatsApp Sí, mi no me amor. carga, entonces, ¿qué han hecho? No, mi amor, solamente estoy explicando, comencé a explicar la clasificación de ángulos y la primera clasificación de ángulos es según su medida. Tenemos ángulos Ajá. según su medida, según la medida de los lados. Tenemos primero el ángulo equilátero, que me indica que los lados, cuando todos los lados son iguales, o sea, que cuando todos los lados son iguales, como en el caso del primer ejemplo, que son 3 centímetros, se denomina que es un triángulo equilátero en la medida de los lados, ¿no? Cuando solamente tiene 2 lados iguales, se denomina que el triángulo es Isósceles. isósceles, y cuando no tiene ningún lado igual, o sea que ninguna medida es igual a la que están ahí, o sea que todas son diferentes, es lo que nosotros denominamos un triángulo escaleno. Solamente estamos clasificando. Por favor, ustedes saben que eso me molesta a mí, y eso va a salir en el video. Ah, ok, perfecto, gracias. Listo, estos muchachos a la no aprenden. No aprenden. No aprenden. ¿Hay más clasificaciones? Sí, claro, está según la medida de los ángulos. Según la medida de los ángulos es otra cosa. Según la medida de los ángulos se clasifica en acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Ya. O Esto sea, ya no según la es con la medida de medida los de los lados. lados, sino ya los ángulos. Exactamente, mi amor. Ya tenemos, aquí sería lados y en el otro sería 10. Si no estoy mal, lo dejé en 10. 7.
Listo, qué bonito esto acá. Listo, muy bien. Entonces ahí ya están clasificados. Mientras que ustedes copian. Distraída, qué pena con ustedes. Por favor, ¿lo arreglan? Ah, pues fácil, delante del ángulo Le pónganle colocan tri. el asunto, le colocan tri, pero el asunto es que no hayan dejado espacio. Si no han dejado espacio, no pueden. Si dejan espacio, qué pena No, con no, ustedes. yo no Es podía. triángulo. No, profe, justo yo escribí ángulos debajo de clasificación. Ah, bueno, pues ahí sí te queda fácil. Según la medida, sí, porque estamos hablando de triángulos y yo es que ángulos. Hasta ahora me di cuenta de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. De sus ángulos. Se clasifican en tres. En acutángulo, en rectángulo y en obtusángulo. Acutángulo es cuando los tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa cuando los tres ángulos son agudos? ¿Quién me dice? ¿Qué es un ángulo Son agudo? de 90 grados. Que No es sé. menor a 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Un ángulo agudo, entonces aquí lo voy a escribir como nota para que lo sepan. Pero primero escribamos qué es un ángulo acutángulo. 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 El acutángulo es que los tres ángulos son agudos. Tres ángulos agudos. O sea, los tres ángulos son menor de 90 grados. Tres ángulos son agudos. Como lo dijo Sebastián, significa que los tres ángulos son menores a 90 grados. Por eso se denomina acutángulo. Acutángulo significa que sus tres ángulos son agudos, o lo que dijo Sebastián, que sería que los tres ángulos son menores a 90 grados. Menores a 90 grados. ¿Listo? Entonces acordémonos que un ángulo agudo, aquí lo voy a escribir, agudo es menor a 90 grados. Menor a 90 grados. ¿Listo? O sea que en este caso los tres ángulos son menores a 90 grados. ¿Listo? Los tres ángulos son menores a 90 grados. ¿Listo? Los tres ángulos son menores a 90 grados. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro que sigue? Rectángulo. Rectángulo. El ángulo rectángulo es el que me indica que tiene un ángulo recto. ¿Un ángulo? El ángulo recto es de Un 90 ángulo de grados. 180 grados. En este caso, No, es de un 90. ángulo igual a 90 grados. Eso, 90 grados. Igual a 90. Recto significa 90 grados. Recto significa igual a 90 grados. ¿Listo? Tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Qué significa? Que tiene un ángulo de 90 grados. Eso significa un rectángulo, que sabemos que tiene un ángulo de 90 grados. Y el último está el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Obtusángulo, ¿qué significa? Que tiene un ángulo Mayor de 90 grados. un ángulo obtuso. Exactamente. Es mayor de 90 grados. Mayor de 90 grados. O sea que tenemos acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. Tenemos rectángulo, que es que tiene un ángulo recto. Tenemos obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, ¿cierto? Obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Y en este caso, acordémonos que un ángulo obtuso significa que es obtuso. Mayor de 90 grados. Obtuso mayor de 90 grados. A 90 grados. ¿Listo? Eso significa obtuso. ¿Listo? Entonces, esos serían los tres ángulos según los tres triángulos según su medida. Entonces, acordémonos que tenemos según la medida en acutángulo, tres ángulos agudos, rectángulo, un ángulo recto, obtusángulo, un ángulo obtuso. ¿Listo?
Profe, o Entonces, sea, vamos esas son las dos formas de de clasificar un triángulo, sí. Esa es la segunda forma. La segunda forma, exactamente. Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer unos ejemplos y ustedes me van a decir de qué tipo es. ¿Listo? Ustedes que son una pilera de muchachos me van a decir de qué tipo es. Entonces aquí tenemos este, así. Esto también es un triángulo. Que no lo Qué parezca. raro. Listo. Así Eso sería. tiene, pedazo de eso cristal. tiene pinta de ser un escalén. No, pero acuérdate que no estamos según la medida de sus lados, sino según la medida de sus ángulos. ¿Listo? No vamos a tener lados, sino ángulos. Ese Por es ejemplo. acutángulo. Es un acutángulo. Es un... No. Esperen a que la profe termine. Mire ¿Sí quién sería? habla. Ya. Eso es porque todo pelean, Ala. Tienen que ser felices, felices. Sean niños felices, niños con armonía. Les voy a decir los niños armonía. Tienen que ser felices. Los niños felices no pelean. ¿Listo? Entonces aquí sería 110. 110. ¿Listo? Y aquí sería 30 grados. Listo. Me van a decir, por favor, si es Ese es rectángulo, un acutángulo. Es un obtusángulo. obtusángulo, obtusángulo. ¿Por qué quién me justifica que Porque eso mayor, Porque es mayor a 90 grados. 90 un solo grados. ángulo, un ángulo es mayor a 90 grados? Grados. Para que sea acutángulo, los tres, ¿cuál es el que no permite que sea acutángulo? ¿Cuál ángulo? el 110. 110. El 110 no me permite que 110. sea acutángulo. ¿Por qué razón? Porque 110 grados, ese es superior a 90 grados. Entonces, por eso yo miro, no es rectángulo porque ninguno da 90, ninguno es 90, pero sí es obtusángulo porque un solo ángulo mide 110 grados. ¿Listo? Entonces, este sería obtusángulo. ¿Entendido Y por en el qué? acutángulo todos tienen que Sí. ser menores a De 90 90 grados. grados. El de Sí. 110 me impide que todos sean menores a 90, porque en este caso, pues es superior a 90 grados. Hasta es superior a 100. Entonces, en este caso, ese 110 es el que me impide que sea acutángulo, Ajá. pero es el que me elige, el que me clasifica como obtusángulo. O sea, el 110 es el que me impide ser ocutángulo, pero es el que me permite ser obtusángulo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro. Ustedes me van a decir, por favor. Listo. Acá. Acá. 30. Listo. Acá. 60. Listo. Listo. Este triángulo normalmente siempre viene así de esta manera, de la que les voy a mostrar. Y ustedes me van a decir de qué tipo es. Rectángulo. Es una... ¿Qué tipo es? Normalmente este triángulo se coloca de esta manera así. ¿Qué significa ese cuadrito? ¿Qué significa esta línea de acá? La marca de 90 grados, exactamente. Ese me va a indicar que mide 90 grados. O sea, ¿qué pasó? Rectángulo. O sea que es rectángulo. Por eso es que este triángulo es rectángulo, porque esta medida, si nosotros no la sepamos, esta medida, este cuadrito me va a indicar que mide 90 grados. Por eso está clasificado como rectángulo. Ese sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Porque este cuadrito es lo que me va a permitir identificar que es igual a 90 grados. ¿Listo? Yo me acordé por lo de las líneas que hacíamos. Listo, entonces aquí en este caso, este sería un triángulo
rectángulo. Entonces, lo voy a colocar. Listo. Y por último, me falta clasificar. Me falta clasificar. Rectángulo. O sea, profe, cualquier ángulo que tenga ese cuadradito sería rectángulo. Rectángulo. Cualquiera que tenga ese cuadrito significa que sería rectángulo. O que coloque 90. Normalmente nunca se coloca 90. Siempre se coloca el cuadrito así, que identifica que es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahora vamos con el último, que me dice que es acutángulo. ¿Cómo sería un acutángulo? Así. Listo. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo estoy diciendo que es acutángulo y yo digo que este lado mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados, ¿cuánto miden los otros? Lo mismo. 60, 60. 60. Muy bien, excelente. Si yo solo coloco la medida de este, que sería 60, y yo digo que es acutángulo. Todos los lados miden 60. Todos los ángulos, no todos los lados, todos los ángulos miden 60. ¿Listo? Entonces, si yo digo que es Con los acutángulo, vértices. si yo digo que es acutángulo y este mide 60, por ende, por lógica, sé que este, que lo voy a colocar, este también mide 60 y este mide 60 grados. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque en un acutángulo todos sus ángulos miden igual. O sea que si yo doy la medida de uno de esos ángulos y digo que es acutángulo, entonces yo ya sé que todos sus ángulos miden lo mismo. Medirían 60 grados. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora. Súper sencillo. Entonces acordémonos que los triángulos se miden según su qué. Sus lados en equilátero, isósceles y escaleno. Y según la medida de sus ángulos en acutángulo, rectángulo o obtusángulo. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Un triángulo puede ser, digamos, acutángulo y un isósceles? ¿O? Sí, señora, sí, señora. Por ejemplo, puede ser perfectamente un escaleno y un rectángulo. O sea, puede combinarse según la medida y según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Listo? Profe, en el obtusángulo, solo con un número que esté mayor de 90 grados ya es obtusángulo. Exactamente, mi amor. Con uno que esté superior a 90 grados ya sería obtusángulo. ¿Listo? Por favor, copien.